Hola, mi nombre es Aldo Raúl Montufar García y soy del grupo 611 de Estadística. Eh, este es un video resumen, más que nada de una pequeña investigación, aunque bueno, es más que nada una reafirmación de conceptos. Para empezar con este video resumen, lo que empezaremos será contestando estas preguntas, más que nada será eso, y pues bueno, comenzaremos con ¿qué es la estadística descriptiva? Bueno, básicamente la estadística descriptiva es una de las dos ramas de la estadística, en la cual nosotros vamos a describir los objetos, pero no los vamos a describir de una manera normal, sino que los vamos a describir cuantitativamente. Es decir, vamos a ver la cantidad de objeto, vamos a describir un objeto mediante sus cantidades. Es decir, kilos, por ejemplo, kilos de fruta, números de personas, ese tipo de descripciones es la que nos vamos a basar en. Básicamente, la idea principal de la estadística descriptiva es recoger datos, almacenarlos y realizar tablas y gráficas para su entendimiento. Algunos ejemplos de la estadística descriptiva pues pueden ser muchos, la verdad. Realmente la mayor parte de las estadísticas que podemos observar tanto en televisión como en encuestas son del tipo descriptivo, es decir, cuantificamos un objeto, el objeto de estudio, le damos un valor numérico y con base a eso lo organizamos y almacenamos la información para posteriormente hacer la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística inferencial? La estadística inferencial es la rama encargada de hacer deducciones. Es decir, con esta rama nosotros vamos a analizar los datos obtenidos con la estadística descriptiva. De esta manera sacaremos conclusiones, tendencias y nos vamos a basar en varios métodos estadísticos y matemáticos para sacar datos útiles y que sirvan para una correcta interpretación y una toma de decisiones. Ejemplos de esto pues ya podría ser los resultados de un análisis, por ejemplo, deportivo, de predicciones deportivas, los resultados o con base a que una empresa toma decisiones a la hora de hacer un nuevo producto o una nueva venta. Mencionando las cuestiones del análisis estadístico, dentro de esta cuestión de la probabilidad descriptiva, inferencial, nosotros lo que vamos a hacer va a ser, también se va a hacer uso de las probabilidades. Y con el uso de las probabilidades también vamos a tener una mejor comprensión de lo que sucede. Entonces, aquí viene la cuestión, ¿qué es la probabilidad de una variable? Y la probabilidad es la cantidad de veces que un suceso puede ocurrir. Algo sencillo. Sin embargo, queda mucho mejor sabiendo la cuestión de teorías de conjuntos, que es decir, que dentro de un conjunto, un grupo de estudio que vamos a hacer, nosotros vamos a analizar los casos. Entonces, cuando analizamos los casos, estamos viendo si son posibles que sucedan o si no lo son. Entonces, dentro de un grupo ocurren ciertos casos y los comparamos con otros casos que no son los mismos, con un conjunto general. Entonces, de esa manera nosotros sacamos la probabilidad. Y de esta manera nosotros podemos determinar qué tan probable es dentro del grupo de estudio que ocurra esto. ¿Cuál es la cantidad de veces que ha ocurrido? Y si se puede volver a ocurrir todavía en otros grupos. Ahora bien, dentro de las variables, dentro de las ramas de la estadística, en especial la descriptiva, tenemos dos tipos de variables. Bueno, son más, pero dos son subtipos de una. Entonces tenemos dos principales variables que son cuantitativas y cualitativas. De esta manera, primero, para empezar, ¿qué es una variable cualitativa? Para empezar, una variable cualitativa es todo aquel objeto que tiene una cualidad. Ojo que esta cualidad no puede ser medida ni se le puede agregar un valor numérico fácilmente. Es decir, con una variable cualitativa podemos referirnos a un lugar, un color, una emoción. Son ese tipo las variables cualitativas. Por otro lado están las variables cuantitativas, en las cuales nosotros le vamos a poder dar un número, o les vamos a poder otorgar un valor numérico. Es decir, tenemos el peso, la fuerza, si la medimos en newtons, por supuesto,
velocidad, cantidad de personas, dinero, muchas cosas se le puede dar un valor numérico. Dentro de las variables cuantitativas nos encontramos con la variable continua y con las variables discretas. ¿Qué es una variable discreta? Una variable discreta más que nada son situaciones que ocurren aisladamente, es decir, bueno, no por aisladamente, pero más que nada son pocas. Entonces, por ejemplo, son números bajos. En ejemplo, son el número de amigos que tienes, a lo mejor, el número de veces que vas al cine, el número de carros que tienes, puede ser, a menos que seas multimillonario y tengas muchos carros, o el número de focos que tienes en tu casa. Ese tipo son las variables discretas, mientras que las variables continuas son las que entre dos números hay un intervalo. Es decir, entre el 55 kilos y el 57 kilos hay un 56. Entonces, de esa manera, eso significa que sean continuos. Es decir, tú tienes un rango de datos, por así decirlo, de 55 kilos a 60 kilos, y todos los datos que van ahí en medio son los datos continuos, las variables continuas. Entonces, ahora sí que de esta manera nosotros podemos ver muchos ejemplos de esto. Pueden ser número de personas, peso, dinero, personas sobre el nivel del el nivel del mar, y bueno, básicamente casi cualquier otra medida que tenga valores intermedios. Puede ser muchísimas cosas, medidas, cantidades. Es demasiado de lo que se puede hablar cuando hablamos de las variables cuantitativas continuas. Y eso sería todo por mi parte. Más que nada, más que una investigación, fue un recuento de conceptos. Si no mal recuerdo, los vimos el semestre pasado y hicimos un video de esto. Y pues bueno, eso es todo. Gracias por su atención y que tenga buen día.